el fuego? Objetivos. Al finalizar el curso, usted será capaz de reconocer los distintos tipos de fuegos, recordar los distintos estados de los combustibles, recordar los medios de transmisión del fuego, definir los métodos de extinción básicos, reconocer las partes de un extintor. ¿Qué es el fuego? Es una reacción química que genera luz y calor. Surge de la combinación de combustible, oxígeno y calor. Este controlado genera diversas utilidades para el hombre, pero cuando se sale de control es altamente peligroso. Por este motivo tenemos que saber sus características para poder controlarlo. Clasificación de los fuegos. Tenemos distintos tipos de clases de fuego. Los principales que veremos ahora son los fuegos de clase A, B y C. Los fuegos de clase A son los fuegos que involucran combustibles sólidos, tales como papel, maderas, telas, plásticos, etc. Su característica general es que deja residuos como cenizas. Se los identifica con la letra A mayúscula. Se recomienda usar extintores de agua presurizada, polvo químico seco tipo ABC, agua y tierra. Fuegos de clase B. Son fuegos denominados grasos, que involucran líquidos combustibles derivados del petróleo, como grasas, aceites, alcoholes, pintura, etc. Su combustión no produce brasas. Su principal característica es que no generan residuos y producen altas temperaturas. Se los identifica con la letra B mayúscula. Se recomienda usar extintores de polvo químico seco, tanto ABC como los BC, también de dióxido de carbono. Fuegos de clase C. Son fuegos que involucran equipos eléctricos energizados, tales como motores eléctricos, maquinaria eléctrica, instalaciones eléctricas, etc. Como característica principal tenemos el peligro de electrocución, que traen aparejado este tipo de fuegos. Recordemos que los fuegos se deben desenergizar primero antes de tratar de sofocarlos. Se los identifica con la letra C mayúscula. Se recomienda utilizar extintores de dióxido de carbono o los tipos ABC de polvo químico seco. Combustible. Es toda sustancia susceptible de arder. Para poder establecer cuán peligroso es un combustible en un incendio y así estar en condiciones de enfrentar la situación correctamente, es imprescindible manejar algunos conceptos técnicos, tales como estado físico, temperatura de gasificación, temperatura de ignición, mezcla combustible, peso específico, etc. Estado físico de los combustibles. En la naturaleza encontramos a los combustibles en sus tres estados: sólidos, líquidos, gaseosos. Estado sólido. En ellos predomina la acción de las fuerzas que atraen las moléculas que las componen. Tienen forma y volumen constante. Estado líquidos. Las moléculas están casi en equilibrio, con ligero predominio de las atractivas. Tienen volumen, carecen de forma propia, entonces adoptan las del recipiente que los contiene. Estados gaseosos. Entre las moléculas predominan la fuerza de repulsión, carecen de volumen y forma propia, ejerciendo desde adentro hacia afuera una presión sobre sus paredes. Temperatura de gasificación. Es la temperatura mínima a la cual un combustible desprende vapores o gases. Temperatura de ignición. Es la temperatura mínima a la cual un combustible comienza a arder con una combustión sostenida. Mezcla combustible. Para que un combustible comience a arder, no basta con que esté gasificado y que sus vapores tengan una temperatura igual o superior a la de ignición. Se requiere también que estén mezclados con el oxígeno del aire en determinadas proporciones. Los porcentajes comprendidos entre el límite inferior y el límite superior son el rango de inflamabilidad, el cual varía para cada combustible. Peso específico de una sustancia. Es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Se toma como referencia el valor del agua, que es igual a 1. Calor.
Se produce cuando una sustancia que está en un determinado nivel de energía pasa a un nivel de energía inferior. En efecto, para poder reducir su energía, la sustancia emite calor. Generación del calor. Hay distintos tipos de generaciones de calor. Tenemos acciones mecánicas, acciones eléctricas, reacciones químicas, exotérmicas, y reacciones nucleares. Transferencia de calor. Solo se produce transferencia de calor cuando existe diferencia de temperatura, y toda transferencia cesa cuando las temperaturas se igualan. El calor puede transferirse de tres formas: radiación, proceso de transmisión desde un cuerpo hasta otro, separado de aquel en línea recta a través del aire; conducción, transmisión progresiva por contacto directo dentro de un mismo cuerpo; convección, transmisión por el aire en movimiento al ascender las partes calientes debido a su menor densidad. El oxígeno. El aire es aproximadamente una mezcla de un 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases raros. Esta mezcla nos aporta constantemente el oxígeno que necesitamos para vivir, pero también es donde el fuego obtiene con mayor facilidad uno de sus componentes. Oxidación. La reacción química en la cual una sustancia se combina con el oxígeno se denomina oxidación. Este proceso genera calor. La cantidad de calor generada en un incendio está relacionada directamente con la cantidad de oxígeno disponible. A medida que limitemos la cantidad de oxígeno, disminuiremos la intensidad de la combustión. La reacción puede ser lenta o rápida. Método de extinción de incendios. De acuerdo a lo visto en el triángulo del fuego, tenemos que hay un método de extinción de acuerdo a cada componente del mismo. Método de segregación. Este método es efectivo, pero no siempre práctico ni posible. Consiste en eliminar el material combustible del incendio. Método de sofocación. El proceso normal de la combustión requiere de una fuente de oxígeno para poder sostenerse. Si logramos disminuir el oxígeno, el proceso de combustión se detendrá. Método de enfriamiento. El control de la temperatura involucra la absorción del calor que resulta del proceso de la combustión. Esto ocasiona que el combustible se vaya enfriando hasta el punto que termina de liberar los gases o vapores que son necesarios para que se mantenga una mezcla inflamable. Partes del extintor. Manómetro. Sirve para que podamos observar la presión del gas presurizador de su interior. El manómetro tiene una aguja que deberá estar indicando la zona verde si la presión del interior es la correcta. Si está indicando la zona roja, es que está bajo presión. Válvula. Al oprimirse esta parte del extintor, permite la expulsión del contenido del extintor. Manguera. Es el conducto por el cual sale el agente extintor. Nitrógeno. El nitrógeno y otros gases actúan como propulsor del agente extintor utilizado. Tubo sifón. Es el conducto interno del envase por el cual sale el agente extintor. Cilindro. Es el envase donde están todos los elementos para poder apagar el fuego. Agente extintor. Actualmente hay muchos agentes extintores. Según las necesidades donde tengamos que utilizar el extintor, necesitaremos uno u otro. Los más utilizados son los de polvo químico seco, ABC, espuma AFFF o dióxido de carbono. Boquilla. Sirve para sujetar la manguera y distribuir el contenido del extintor. Uso de un extintor. Lo primero que tendremos que hacer es revisar si el matafuego está cargado. Luego procederemos a quitar el seguro de la palanca. Nos acercaremos hacia el fuego aguardando una distancia de 3 metros. Apuntaremos la manguera hacia la base del fuego y oprimiremos la palanca liberando el elemento extintor. Moveremos la boquilla como barriendo el piso.